Bienvenidos y Shabbat Shalom, mis amigos y mis amigas. Gracias por acompañarnos en esta bendita tarde que nos va a llevar a Shabbat y va a ser beneficio para todos nosotros estar aprendiendo de la preciosa Dabar de Poder, de la preciosa Palabra de Poder, en un Shabbat pasado por agua aquí en Linares, Jaén, pero muy gozosos, como siempre, ¿verdad?, de estar pues saludables, de estar activos, de estar en comunión con el bendito sea, y sobre todo que llegue este Shabbat en el que recibimos pues un extra del trato de Elohim con nosotros, más que nada porque nos dejamos en sus manos más que ningún otro día. Entonces vamos a estar viendo Proverbios 22, 23, capítulo 22 y el capítulo 23 lo vamos a estar viendo hoy, y vamos a gozarnos mucho en un tema que se va a llamar la reputación no te preceda y no gastes saliva con los necios. Lo de que no gastes saliva con los necios es un consenso mundial, de todo el mundo lo entiende y está de acuerdo con esto, el no gastar saliva con los necios. El problema es que hay mucha gente necia que no sabe que es necia, ¿verdad? Y entonces tampoco entienden esta primera parte del tema, que es la reputación no te preceda. ¿Por qué la reputación no te preceda? Pues lo vamos a estar viendo en el estudio de Proverbios 22 y 23, pero ya damos un adelanto de que la reputación que te precede, la reputación que precede a tu obra es mafia, es corruptela, pero la reputación que acompaña a tus obras, y cuando tus obras hablan por ti, entonces la reputación no te precede, sino que te secunda, ¿verdad? Esto, esa joya de primeras. Entonces, saben que hacemos notas, redactamos notas a lo largo de la semana, y en esta semana vamos a empezar acerca de las notas con dos textos bíblicos que nos van a hablar de que Yahshua HaMashiach es Elohim y no hay otro fuera de él. No hay dos dioses ni nada que se le parezca, y el Padre no es un viejito, sino que el Padre es un Ruach, que es un espíritu, y la manifestación de ese espíritu, de esa Ruach, la esencia, es Mashiach. Entonces vamos a estar viendo Isaías 43:11, que dice así, y así abrimos este tema, esta previa. Dice así en 43:11 de Isaías, dice: yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. En hebreo sería: yo Yahweh, y fuera de mí no hay Yeshua. ¿Verdad? Fuera de mí no hay salvación, no hay quien salve. Entonces, si te dicen que hay que aceptar a un Yeshua o a un Yahshua, que es el salvador del mundo, entonces ya habría dos salvadores. Si crees que padre e hijo son personas separadas, ¿verdad? Pero no es así. Dice: yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve, que casa y calza con un texto análogo a este, para que vean que no hay una deidad de dos, ni mucho menos de tres, que es Juan 15:5, que dice así, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí, motivo, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces es la repetición, la analogía de ese texto que acabamos de leer, que sin mí nada podéis hacer, de Isaías 43:11. Entonces se refrenda tanto en el Brit Hadashah, llamado Nuevo Testamento, como en el Tanakh, llamado Antiguo Testamento. Bueno, eso una. Y otra porción que hemos anotado es que el pecado no es no alcanzar biná, el pecado no es no alcanzar conocimiento, sino rechazarlo. Es decir, el analfabeto no se pierde por no haber alcanzado cotas de conocimiento, sino que el analfabeto, y en este siglo XXI más que nunca con Internet, se pierde porque rechaza el conocimiento. No porque no lo alcanza, sino porque lo rechaza, no quiere alcanzarlo. Y otra
máxima que circula por ahí totalmente falsa y nefanda es que dicen, la persona mediocre se pone a predicar que no se puede poseer la verdad y que nadie está en posesión de la verdad, porque lo que él cree lo cree a medias tintas y como es mediocre quiere llevar la mediocridad a todo su auditorio, ¿verdad? Entonces, pues predican que la verdad, nadie es dueño de la verdad no se puede poseer, pero oigan, si la verdad vino a servir, porque la verdad es Masías, ¿no? Estamos de acuerdo. La verdad es el Mesías, y la verdad vino a que nos sirviéramos de ella, porque dice, vine a servir, no a que me sirvan, vine a servir, dice el Masías, ¿verdad? Entonces la verdad está ahí para que nos sirvamos de ella. Es contrario a ese mensaje especulador y mediocre que dice que nadie puede poseer la verdad. Es totalmente mediocre, así que cuando oigan esto, escapen. Yo les aconsejo. Ahora, siguiente punto y último. Esto de verdad que ha calado en mi alma porque yo he llegado a esta conclusión de que muchas veces nos toma el cristianismo como sus adversarios, porque redarguimos, ¿verdad? Y la verdad es que no somos adversarios para nada del cristianismo, sino que nos lo creímos al cristianismo. Por eso hemos llegado a la respuesta que da la Torá, a la instrucción de vida, ¿verdad? Porque nos hemos creído el cristianismo. Es decir, en el cristianismo, si no te lo crees, como no te crees el cristianismo, entonces no ves contradicciones manifiestas en las traducciones de las cartas de Pablo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces no tienes problema. ¿Por qué? Porque no te lo crees. Entonces, como no te lo crees, no ves las contradicciones. Te engañas a ti mismo y engañas a los demás. Pero si te crees el cristianismo, entonces ves que las traducciones de las cartas de Pablo son un galimatías, porque dice una cosa y luego dice otra. Entonces, como nosotros nos creímos el cristianismo, entonces indagamos. Y entonces comparamos una versión y otra versión. Y entonces llegamos a dilucidar quién es Pablo, quién es Saúl y lo que de verdad dicen sus cartas. Por ejemplo, y así toda la escritura. ¿Por qué? Porque en verdad es verdad que nos lo creímos. La mayoría del cristianismo lamentablemente no se lo creyó. Se pasaron repitiendo como papagayos lo que oían, pero no lo metabolizaron, no se lo creyeron y ahí están en un régimen de tradición y costumbre. Pero no se creyeron la palabra, no la hicieron suya. Nosotros sí nos creímos todo el cristianismo, por eso hemos llegado a conocer al Mashiach y a conocer la Torá. Bueno, y ya antes de entrar en Proverbios 22-23, anunciarles antes entonces que aquí tienen el libro ya de lo más vil de la tierra, que se pueden hacer de él, ¿verdad? Yo se lo envío por PDF, si están interesados, contáctense por mi correo, que es pedro.hawk21gmail.com, o bien por mi teléfono, por mi WhatsApp, que es 623 44 11 42, y les envío para que se lo puedan hacer de la manera que nosotros nos lo hemos hecho, con la portada y todo, de lo más vil de la tierra. Y como les prometí, pues aquí tienen parte de, extractos que vamos a estar leyendo todas las semanas, que vamos a estar leyendo para que quien se sienta llamado y se sienta que esto le habla de alguna manera, pues tome parte de este ministerio por medio activo, ¿verdad?, de pedirme este libro en su formato online para que pueda tenerlo materialmente. Dice, por ejemplo, memoria emocional. Existe un tipo de aprendizaje por asociación en el que participa la amígdala, asociación o analogía, el centro emocional del cerebro. Por ejemplo, si recordamos a un ser amado, nuestro estado emocional positivo se activa. Además, en la amígdala se generarán memorias que guardan las respuestas fisiológicas de nuestro organismo. Esto es activación cardíaca.
expresión del rostro, liberación de hormonas incluso, que puede reactivarse cuando la situación se repite y experimentamos la misma emoción. Ejemplo de la memoria emocional. Si pasamos por un sitio donde han intentado robar, nuestro corazón se aceleraría, nuestra expresión se volvería más seria y rígida y nuestros niveles de estrés aumentarían. Bueno, eso como extracto de este libro que no tiene desperdicio, que realmente es un libro hecho ya en madurez y con atesoramiento, habiendo atesorado mucho conocimiento a lo largo de una vida para poder explicar y guiar, ¿verdad?, a gente que está necesitada de esa instrucción y de esa guía, que no nos viene mal a nadie, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí vamos a estar con Proverbios 22 y 23. En Proverbios 22 y 23 va a empezar diciendo, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, dice: elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. De ahí viene: la reputación no te preceda y no gastes saliva con los necios. Esta primera parte de la reputación no te preceda viene por este verso que dice: elige una buena reputación sobre muchas riquezas. Hay gente que quiere las riquezas para adquirir reputación, entonces quiere que la reputación le preceda, pero el orden es que la reputación se debe elegir antes de hacer riquezas. ¿Y esto cómo es? Con conducta, ¿verdad? Con una conducta buena. Elige una buena reputación sobre, es decir, en detrimento, es decir, antes que las muchas riquezas. Que te preceda la buena reputación, es decir, que la gente no puede hablar mal de ti. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Claro, ser tenido en gran estima porque la gente te va a escuchar y al escucharte se te van a abrir puertas, por lo cual la riqueza va a ser una consecuencia de... Las riquezas van a ser una consecuencia de tu buena reputación y tu buena reputación por tu buena conducta. El rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los hizo el Señor, ¿verdad? Tanto al rico como al pobre. ¿Y cómo han llegado a ser pobre o rico? Precisamente te lo acaba de decir en el verso 1. Porque la gente rica primero ha optado por la buena reputación, la buena conducta, y luego ha hecho las riquezas porque se le han abierto puertas por esa buena conducta. Dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre la consecuencia. El prudente planea. El prudente tiene en cuenta los pros y los contras. Pero el simplón dice que avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas. Ahí está, ahí lo vuelve a decir. Ahí vuelve a repetir lo que ha dicho antes. Dice: la verdadera humildad, que es esa buena reputación que te precede, que precede a las riquezas y que por lo tanto la procuran las riquezas al fin y a la postre. Dice: la verdadera humildad y el temor, el respeto a Yahweh, conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Estos son promesas. Así que nosotros estamos esperando que, hombre, en la madurez de nuestra vida, ¿verdad? Gente que me escucha, en la madurez de nuestra vida, 40, 50 años, ¿qué esperamos? No esperamos una vida que vaya menos, sino todo lo contrario, ser conducidos a riquezas, honor y una larga vida, longevidad. Esto, la bendición sea con todos los que atesoran la verdadera humildad. Los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. Espinoso y traicionero, los corruptos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que te está explicando con todo este capítulo 22 hasta el momento, de que los corruptos hacen sus riquezas
antes que la reputación. O sea, quieren que las riquezas hablen, les transcriban reputación, cosa que no procede, porque tiene que ir antes la buena fama que las riquezas, para que las riquezas sean una consecuencia, como se ha explicado ya. Entonces, los corruptos, como no quieren hacer esto, van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecia la vida lo evitará. ¿Qué evitará? Al corrupto y a ese camino espinoso y traicionero. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Esto es un clásico. Hay mucha gente que no se explica por qué los hijos les han salido como les han salido. Bueno, pues quizás sea porque no los has guiado por el camino correcto. Claro que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es perdición. Eso es lo que pasa. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Esto es así. Esto lo ha notado el banco, se lo ha creído más que tú y más que yo, ¿verdad? El otro día veíamos una película, el concursante con Leonardo Sbaraglia, y veíamos esto, ¿no? El que dice, el que pide prestado es sirviente del que presta. Es así. Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. En eso espero. Porque hoy en día ese régimen de injusticia se holga sobre nosotros y lo que más te fastidia es lo que sale por televisión, se holgan sobre ti, ¿verdad? Con un régimen de injusticia, pero dice que su fin será desgracia y eso lo vamos a ver nosotros. Dice, y su régimen de terror, porque lo que buscan es atormentar al pueblo sencillo, al pueblo humilde, su régimen de terror se acabará. Todos esos que siembran, ¿qué cosa? Injusticia. Es decir, que están ahí, están en puestos de poder y de honor por un sistema de injusticia. Benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Ahí está. La generosidad. La generosidad no es hacer a tu pastor más rico de lo que es, hacerle que de un coche de alta gama pase a otro coche mejor. No, eso no es. Dice, benditos son los generosos porque alimentan a los pobres. ¿Quieres ser generoso? Ayuda a los pobres. No engordes a los cerdos. Alimenta a los pobres. Echa fuera al burlón y también se acabarán las peleas. Porque ¿dónde empiezan las peleas? En las burlas. Los pleitos y los insultos desaparecerán. Así que la problemática de las peleas empiezan por alguien que se burla, ¿verdad? Y aquel que se burla es aquel que menosprecia. Dice, el que ama la pureza del corazón y habla con gracia, tendrá al rey como amigo. Entonces, amar la pureza del corazón y hablar con gracia, esto es, hablar graciosamente, no chiste, sino hablar graciosamente significa, pues, crear buen ambiente, ¿verdad? El Señor preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. ¿A quién preserva Elohim bendito? A los que tienen conocimiento. Entonces, el conocimiento no es adversario, no es enemigo, sino todo lo contrario, porque Yahweh, el Señor, te va a preservar si tienes conocimiento. Y el conocimiento empieza por conocerle a Él, por supuesto. Pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma, hay un león allí afuera, si salgo me va a matar. ¿Pero por qué dicen eso? Porque son perezosos. Y entonces, como son perezosos y no gustan y no les apasiona indagar, no les apasiona la vida, sino que van de mal en peor, cada vez tienen la vida como menos venturosa, tienen la vida como algo más aflictivo, porque se reducen sus planes vitales a conservar hasta que se ven reducidos del todo. Entonces al final acaban diciendo, no puedo salir porque hay un león allí afuera,
o una pelotita con puntas en el aire, ¿verdad? Si salgo me puede matar. Eso es lo que pasa, que van de más a menos y cada vez a menos, son mermados en todo. ¿Por qué? Porque los mata la pereza de no querer saber, de no querer conocer, de no querer relacionarse, ¿verdad? Es más fácil hacerse una burbuja, es más fácil hacerse un mundo aparte, es más fácil no relacionarte, es más fácil no saber cómo o no tener interés en cómo va el mundo. Dice, la boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo del Señor caerán en ella. Entonces, si tú provocas la ira, el enojo del bendito sea, te va a hacer caer en la trampa de la mujer inmoral, ¿verdad? Para que tu vida sea totalmente devastada por una mujer que no tiene principios. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina, dice aquí, la disciplina física lo alejará de él. Yo no estoy de acuerdo con eso, busquen ustedes las mejores versiones, que seguro que las habrá, de este verso 15. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina lo alejará tendría que ser de ella. No solamente golpear. Exactamente, la disciplina no es solamente golpear, sino advertir y con un rostro, con poner una cara, puedes tener disciplina también, ¿verdad? Pero aparte de eso, es que la sintaxis es incorrecta, porque dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará de él. ¿De qué? Tendría que ser de ella, porque habla en femenino de lo que tiene que ser alejado es de la necedad, ¿verdad? Tendría que decir de ella. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Así que los que quieran oprimir al sencillo, al humilde, al pobre, al final se van a inclinar a, como digo, a apacentar a cerdos, como aquel hijo pródigo, y van a terminar en la pobreza. Oiga, ¿cuánto dinero ha acabado de las ofrendas? Si hubieran ahorrado, o si hubiéramos ahorrado, nos mentamos todos, el dinero para apacentar cerdos en las iglesias, ¿cuánto dinero, cuánto ahorro tendríamos, verdad? Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí a ti, para que confíes en el Señor. Te he escrito 30 dichos llenos de consejos y de conocimiento. Así podrás conocer la verdad y llevar un informe preciso a quienes te enviaron. No le robes al pobre tampoco porque puedes hacerlo. El otro día veíamos una película de ese muchacho de la chica danesa, que es muy buen actor, que era un asesino en serie, que decía, bueno, ¿y por qué lo hiciste? Y él respondía, porque nadie me paró, porque no me paraba nadie, ¿verdad? Porque podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, no le robes al pobre, en este caso él le robaba la vida, tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor, Él destruirá a todo el que los destruya. ¿Por qué? Porque está de parte de los humildes, porque está de parte de los pobres cuando son motivo de, esa pobreza es motivo de injusticia, más que de otra cosa. No te hagas amigo de gente irritable, es decir, de gente que se aira enseguida, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Cuando habla de alma, habla de cuerpo, y te pones en peligro porque aprendes a ser irascible y entonces por menos de un pimiento, como se dice aquí, pues ya saltas y entonces te pones en peligro, porque la reacción a la ira en cada persona es de una manera, porque hay gente que si te ve airada, a lo mejor hay gente que se apoca, pero hay otra gente que si te ve airada se va a enfervorizar más,
Entonces es un problema. Dice, no te hagas amigo de gente, eso ya lo hemos leído, dice, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás tu alma en peligro. Dice, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. No seas fiador de nadie, no le pagues a otro, ¿verdad? No le pagues a otro, no vayas anteponiendo, pagándole a otro, porque eso es ser fiador, y no garantices la deuda de otro, porque si no pueden pagar, el motivo es que si no pueden pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes, ¿verdad? No engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Esto lo va a repetir en lo sucesivo. Dice, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Es decir, si en una generación el límite es de una manera, no quieras salir ganando diciendo que antiguamente los límites te favorecían más a ti. Si esto lo apareciera en Israel y Palestina, ¿verdad? Otro gallo nos cantaría. Porque el mandato es que dice que no cambies los antiguos límites de propiedad. Dice, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. Es un problema, es una problemática, porque de las generaciones pasadas vas a poder alegar tú, pero también va a poder alegar tu vecino. ¿Entienden? Porque la tierra al final no es de nadie. La propiedad privada es un cuento que se lo creen pues la gente simple, los que quieren conservar a toda costa. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Dice, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común, ¿verdad? El que es hábil adquiere habilidad con su trabajo. Para adquirir habilidad a su trabajo hay un truco del arma-en-truco, que es que ames tu trabajo. Cuando amas tu trabajo adquieres habilidad en el trabajo, y cuando tienes habilidad en el trabajo, al final sirves a reyes y no a gente común. Ya estamos con el capítulo 23, dice, cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta, es decir, no vayas a atiborrarte, ¿verdad? Porque dice, porque no desees todos los manjares, porque tal vez tenga la intención de engañarte, o de vigilarte, o de examinarte. Te está examinando a ver si tú eres insaciable, porque si eres insaciable en la comida, puedes también ser insaciable acerca de los bienes, ¿verdad? Es un reflejo. No te desgastes tratando de hacerte rico, esta es buena, ¿verdad? No te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Es decir, que hay gente, según esta Torá, según esta instrucción, la gente sabia, que se hacen ricos, adquieren riquezas hasta que dicen, hasta aquí me conviene esta riqueza, más de aquí ya no me conviene almacenar más ni adquirir más. Para llegar a eso hay que ser muy sabio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, si multiplicas las riquezas, si multiplicas esa clase de riquezas, multiplicas la aflicción, porque tienes que estar sobre más cargo, ¿entienden? Entonces dice, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte de la acumulación. Dice, las riquezas desaparecen, por esta misma razón, dice, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. No hay más que un incendio, por ejemplo, aquí en la esquina donde vivimos ha ardido una casa en estos días. Dice, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas, dice en la metáfora, les saldrán alas a las riquezas y se irán volando como las águilas. Es una metáfora bonita. Dice, no aceptes comer con los tacaños ni deseosos manjares. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comer con los avaros? Si a los avaros hay que sacarles todo lo que tengan. No conviene. ¿Por qué? Porque están siempre pensando cuánto cuesta.
Qué sabiduría hay en la palabra de poder, ¿eh? Es tremendo. Claro, si comes con un tacaño, con un avaro, claro, cuando tú estés comiendo con él, va a estar pensando en él en lo que le estás consumiendo. Va a estar pensando él en lo que le estás consumiendo para hacértelo pagar, a la corta o a la larga. Dice, come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. La gente avarienta. Está pensando en cuánto cuesta, en el precio de las cosas, cuando las cosas no tienen precio. Dice, vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciarán tus cumplidos. ¿Por qué? Porque tú comes con el avaro y como no lo tomas por avaro, que lo estás tomando por generoso porque te estás dando de comer, pues le dices, ¡ay, qué bueno estaba esto! Bueno, pues si comes con el avaro, se desperdiciarán tus cumplidos. Eso no aparece. No gastes saliva, ahí está. No gastes saliva con los necios porque despreciarán hasta el más sabio consejo. De ahí viene nuestro título, la reputación no te preceda y no gastes saliva con los necios, ¿verdad? Dice, no engañes a tu vecino cambiando de lugar, voy a decirlo, no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos. Esto para las grandes familias. Porque el redentor de ellos, de los huérfanos, es fuerte. Él mismo levantará cargos en tu contra. Entrégate a la instrucción. Qué bonito. Entregarnos a la instrucción. Presta suma atención a las palabras de conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara de castigo no los matará, dice en esta versión. Ya sabemos que es una metáfora para disciplina. La disciplina física añade, dice bien puede salvarlos de la muerte. La disciplina no tiene por qué ser física, ni estamos de acuerdo con esto. Dice, hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón se llenará de alegría o saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. Este es el gozo de los sabios, ¿verdad? Cuando una persona habla con rectitud. Ahora, el necio, mire, fíjese lo que le digo. El necio, cuando el sabio habla con rectitud, rabia, se aflige. ¿Por qué? Porque está quedando bien. Y él, como es necio, no puede aspirar a quedar bien porque es un necio, ¿verdad? Pero oiga, con lo bonito que es sentirte complacido con la sabiduría de otros, ¿verdad? Dice, todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No envidies a los pecadores, en cambio teme siempre al Señor. Si lo haces, serás recompensado, tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones. Ojo a ese sentido de la bohemia, porque el ser aventurero, el ser de ese tipo de personas trasnochadoras, pues te lleva a festejar y a juerguearte con borrachos y con glotones, es decir, gentuza, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. Esto ha pasado con la generación esta de los hippies, que eran hijos de ricos y al final hicieron su vida y tuvieron ese trayecto de tiempo cuando eran jóvenes de vestir con harapos. Iban a los festivales de música con harapos hasta el día de hoy. De hecho, los hippies se caracterizan por vestir harapos. De hecho, hay hasta camisas parcheadas de harapos. Hacen gala de los harapos. Dice, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. El padre de hijos justos tiene motivo para alegrarse. Dice, qué satisfacción es tener hijos sabios. Por eso alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. No hay mayor regocijo para los padres que ver que tienen hijos sabios, porque un hijo sabio es un hombre de provecho. Y lo mismo en la mujer.
Dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Una prostituta es una trampa peligrosa, la mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Y esto no lo entendí yo bien, les voy a decir por qué. Porque digo, si el pozo estrecho es mejor que caer en un pozo ancho, porque si caes en el pozo estrecho puedes escalar más fácil que si caes en un pozo estrecho. Y entonces el Eterno bendito sea me dice, sí, pero al caer, ¿cuántos golpes te das? Claro, multiplica los golpes. Como es un pozo estrecho, pues vas de pared en pared y te quiebras, ¿verdad? Entonces, dice que la mujer promiscua, o sea, promiscua es que se da a todos y a todo, es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infieles. Oigan, y otro brillo que me da el Eterno bendito sea, es que me dice, bueno, ¿y por qué está tan ansiosa la mujer promiscua o prostituta de que los hombres sean infieles? Porque con eso se mide, con eso intenta medir la promiscua y prostituta, intenta medir su valor. ¿Por medio de qué? De hacer que hombres caigan en infidelidad. Así es como ella se da valor. ¿Entienden? ¿Quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moratones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Y la respuesta a todo eso, el que pasa muchas horas en las tabernas, ¿verdad? Son amigos de las tabernas, probando nuevos tragos. Probando nuevos tragos y toda esa vida de taberna que te hace, fíjense, cómo te hace actuar al final, esa vida tabernera. Dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, porque al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Ahora, ¿por qué? Tendrás alucinaciones y dirás disparates. O sea que en las conversaciones taberneras, al final, por medio de los efectos del alcohol y también, que significa, se transmite aquí como alucinaciones, y al final te hace decir disparates. ¿Pero por qué también? Porque está en el ambiente. Escuchas conversaciones de taberneros y al final las dices tú, dices disparates. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve, fíjense. Y entonces dirás, encima alardearás, porque las bravuconadas son propias de la taberna. Dice, entonces dirás, me golpearon pero no lo sentí, como diciendo, mire, es que soy tan fuerte que borracho y todo me golpearon y no lo sentí. Claro, ¿cómo lo vas a sentir si estabas borracho? Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. Oiga, te pegaron un palizón y no te diste ni cuenta. Y esto, siendo que eres un necio, encima te sientes complacido porque dices, no lo sentí. Es tremendo lo que hace la necedad, ¿eh? ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? ¿Verdad? Se pregunta el bravucón el bravucón tabernero, ¿verdad? Le pega la paliza y no se da ni cuenta, entonces alardea. Oye, me han dado una paliza pero no me doy ni cuenta. Sí, pero cuando estés fresco te va a pasar factura. Bueno, pues hasta aquí. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, amada del Mashiach. Lo mejor para ti, lo mejor para tu mesa, lo mejor para los tuyos, el mejor abrazo, la mejor sonrisa. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Gracias.